La leyenda de la planchada es una de las historias de terror más famosas y persistentes de México, y tiene como epicentro el Hospital Juárez de la Ciudad de México, uno de los más antiguos del país. A continuación, te contaré todos los detalles sobre esta aterradora leyenda. La historia se remonta a la década de los 1930s o 1940, cuando una enfermera llamada Eulalia trabajaba en el Hospital Juárez. Se decía que era una mujer extremadamente dedicada, puntual y muy orgullosa de su profesión. Eulalia vestía siempre un uniforme blanco impecablemente planchado, lo que le valió el apodo de la planchada. Su presencia en el hospital era constante y muchos la admiraban por su entrega a los pacientes y su devoción al trabajo. Eulalia era conocida por ser amable y profesional, pero su vida personal tomó un giro dramático cuando se enamoró de un joven doctor que comenzó a trabajar en el hospital. Eulalia se ilusionó con este hombre, creyendo que compartiría sus sentimientos. Él le prometió amor eterno y matrimonio, pero tras un tiempo, el doctor desapareció sin dejar rastro, abandonando a Eulalia. Se dice que el doctor nunca tuvo intención de casarse con ella y que simplemente jugó con sus sentimientos. El dolor por el abandono la consumió. Eulalia cayó en una profunda depresión y, sumida en el resentimiento y la tristeza, empezó a descuidar su trabajo. Antes siempre fue una enfermera eficiente y cariñosa, pero con el tiempo su actitud hacia los pacientes cambió drásticamente. Dejó de prestarles atención, ignoraba sus necesidades y, según algunas versiones, permitió que algunos murieran por falta de cuidado. Eulalia murió años después en circunstancias inciertas. Algunas versiones dicen que falleció por una enfermedad, mientras que otras apuntan a un accidente o incluso al suicidio, debido a la culpa y la tristeza que cargaba. Sin embargo, su leyenda no terminó en su muerte. Se dice que el espíritu de Eulalia quedó atrapado en el hospital, arrepentido por haber descuidado sus pacientes en vida. Desde entonces, la planchada aparece de vez en cuando en los pasillos y habitaciones del hospital, siempre vestida con su característico uniforme impecablemente blanco y planchado, como cuando estaba viva. Las historias de las apariciones de la planchada han sido contadas tanto por pacientes como por el personal del hospital. Las descripciones coinciden en que se trata de una mujer que parece real, con una actitud tranquila y profesional. Ella entra en las habitaciones de los enfermos más graves, les administra medicamento o acomoda sus camas. Sin embargo, los pacientes que han sido atendidos por ella descubren más tarde que esa enfermera nunca existió en el turno de la noche. Un ejemplo clásico es el testimonio de varias pacientes que aseguran haber recibido atención de una enfermera amable y dedicada, que les hablaba con dulzura mientras les suministraba medicamentos. Al preguntar por ella al día siguiente, los doctores y enfermeras del hospital niegan que alguna enfermera de esa descripción haya estado de guardia, y mucho menos que se pareciera a la figura que describen los pacientes. La apariencia de esta enfermera es vestida con un uniforme blanco perfectamente planchado, de ahí su apodo, la planchada. Su expresión es seria, pero profesional. No parece ser hostil. Y no parece ser hostil. El comportamiento de la planchada es vista como una presencia benévola que asiste a los pacientes, especialmente aquellos que se encuentran en estados graves. Sin embargo, también hay versiones que indican que su aparición puede ser un mal augurio. Las apariciones ocurren principalmente durante la noche o en la madrugada, cuando los pasillos están más vacíos y el ambiente en el hospital es más silencioso. A lo largo de los años, el personal del Hospital Juárez ha aprendido a aceptar la presencia de la planchada como parte de las misteriosas energías que envuelve el lugar. A pesar de que su aparición suele ser inquietante, muchos creen que su espíritu busca expiar sus errores, cuidando a los pacientes
como lo debió haber hecho cuando estaba viva. Al día de hoy, la leyenda de la planchada sigue viva y es parte del folclore urbano del hospital. Algunos empleados nuevos dudan al principio, pero luego escuchan los relatos de sus colegas más veteranos que aseguran haber visto a la enfermera fantasmal o haber sido testigos de las experiencias de los pacientes que fueron atendidos por ella. La historia de la planchada es una mezcla de tragedia, arrepentimiento y misterio. Lo que comenzó como un acto de amor no correspondido terminó con una enfermera condenada a vagar por el hospital, en un intento eterno de enmendar los errores de su vida, aunque es una leyenda que ha sido contada por generaciones. Su popularidad y los testimonios que la rodean la han convertido en uno de los relatos de terror más importantes de los hospitales mexicanos.